Hola nuevamente, bienvenido y bienvenida a Aprender a Investigar. Hoy vamos a continuar con esta línea que traíamos de pensamiento científico, métodos científicos, y hoy vamos a hablar de un proceso o método científico. Puede verse como el inductivo, deductivo o el método científico de siempre, pero te lo voy a explicar con un dibujito y de una manera de pronto más clara y más sencilla a como lo puedo entender en esos momentos después de mucha lectura. Vamos a empezar entonces por unos antecedentes. Resulta que el primer paso del método inductivo-deductivo o de ese método científico que es tan famoso es la observación. Pero no es solo el sentido de observar, no es como, ve, yo estoy por la vida observando, qué chévere, un problema de investigación. La verdad no es tan fácil. La investigación requiere que nosotros observemos, es cierto, pero en esa observación tenemos que ser muy meticulosos y primero decir qué es lo que se sabe. Entonces, como investigadores e investigadoras, nosotros tenemos primero que leer mucho, entender los procesos, entender el fenómeno que estamos estudiando, los conceptos, las teorías, los métodos, los resultados, para poder decir primero qué está bien, qué se sabe, qué hay desarrollado hasta el momento. Eso lo podemos ver como un estado del arte, como un marco conceptual, como un marco teórico, como un marco de referencia, como los antecedentes del proyecto, entre otras formas de llamar al conocimiento que ya se sabe, a aquello que ya se ha dicho, que está funcionando y que nosotros como investigadores e investigadoras debemos de tener claro al momento de desarrollar un proyecto de investigación. Luego de observar todo ese conocimiento y describirlo en nuestro proyecto de investigación, lo que debemos hacer es determinar cuál es el conocimiento que no se sabe, qué es aquello que no sabemos, que no conocemos. Esto es muy distinto a nosotros decir que no sabemos algo cuando no hemos estudiado nada. Hay muchísimas cosas de fisioterapia que yo desconozco porque nunca lo he estudiado ni me lo imagino. Yo podré decir, ¿para qué sirve la fisioterapia? Eso es una pregunta de investigación muy tonta. ¿Por qué? Porque yo no he estudiado nada. Mientras que las personas que sí lo han estudiado podrán decir, oiga, pero eso no, ni siquiera es una pregunta de investigación. Eso es una pregunta ignorante. Entonces, nosotros primero tenemos que leer muy bien, entender muy bien, observar muy bien, estar seguros de que tenemos suficiente conocimiento para poder identificar aquello que aún no se sabe, que por más que busco, por más que leo, por más que intento, no lo puedo lograr. Cuando ya identificamos qué es lo que no se sabe frente a ese tema de estudio, yo ya puedo formular una pregunta de investigación. Ojo, por lo general, cuando estamos novatos, cuando estamos en pregrado, en metodología de investigación, aún en maestrías, aún en doctorados, nos atrevemos a formular preguntas de investigación de temas de los que no sabemos nada. Y eso está mal. ¿Por qué? Ya te lo he dicho, porque es una pregunta ignorante. Nosotros primero debemos leer, identificar lo que se sabe, identificar lo que no se sabe y sobre lo que no se sabe formular una pregunta de investigación. Así que formular una pregunta de investigación es un paso avanzado, no es el primero que uno genera, es un paso avanzado después de haber leído mucho. Muchas veces me preguntan en el canal para que les ayude a formular preguntas de investigación de temas que yo no he leído y que seguramente las personas tampoco han leído. Me suelen decir, profe, yo quiero generar una pregunta de investigación de liderazgo en las organizaciones en Manizales, Colombia. Y ahí me están diciendo temas que quisieran explorar, que quisieran investigar, pero que claramente se nota que no han leído, por ejemplo. Mientras que una persona que ha leído ya me suele decir, profe, he leído este artículo sobre el liderazgo el liderazgo el liderazgo tiene estos métodos, el liderazgo tiene estos efectos, pero hay dificultad en las organizaciones, de este tipo de organizaciones, para poder definir un estilo de liderazgo. Entonces ya me empiezan a justificar mucho más qué es aquello que hace falta y ahí es mucho más fácil desarrollar preguntas de investigación. Pero bueno, ahí vamos viendo entonces que primero sí hay que observar, pero no es solo observar así como pasar por la vida, viendo, observando lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que tenemos que leer mucho, comprender mucho, y eso empieza a ser un poco más hipotético deductivo, pero bueno, es un tipo de observación. Vamos a ver qué pasa entonces luego de que hacemos la pregunta de investigación. Ya podemos empezar a justificar por qué deberíamos conocer aquel conocimiento que nos hace falta. Hombre, en la vida hay muchas cosas que no se conocen, pero que a mí no me hacen falta, ni a nadie.
Ejemplos no te doy porque como no me hace falta pues ni me lo sé, pero sí hay otros tipos de conocimiento que son muy importantes para la sostenibilidad, para las organizaciones, para la competitividad, para desarrollar nuevas tecnologías, para tratar mejor a las personas, para comprender mejor los procesos pedagógicos de innovación, etc. Hay mucho conocimiento muy importante para mí o para alguien más o para ti. Y allí es donde podemos empezar a decir una justificación o darle un propósito a ese conocimiento o enlazarlo con propósitos superiores. Es decir, hey, mira, yo leí un montón, encontré que hace falta un conocimiento y que ese conocimiento es importante para otras cosas. Y cuando ese conocimiento es importante para otras cosas, ya podemos empezar a proponer algo. Podemos empezar a proponer conceptos, teorías, métodos en forma de hipótesis. Cuando yo digo, si se encuentra este conocimiento, entonces se podrá hacer ta 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 ta. Si se encuentra esta explicación, se podrá desarrollar una causa correctiva más eficiente. Si se encuentra un método más eficiente, entonces se podrán disminuir costos en la cadena productiva. Si se inventa un nuevo aparato, entonces se podrán disminuir los costos, ta 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 ta. Y ahí ya estamos justificando el conocimiento que nos hace falta y uniéndolo con propósitos más grandes que justifican el que tú hagas ese proyecto de investigación. ¿Qué hacemos después de la hipótesis? Entonces vamos a explorar cuáles son los métodos para poder encontrar ese conocimiento. Aquí hay que tener un poco de creatividad, un poco de imitación, un poco también de estado del arte en metodología o de conocimiento en metodología para poder, de acuerdo con el conocimiento que me hace falta, proponer métodos adecuados, indicados, que nos permitan encontrar ese conocimiento. Aquí tenemos que tener cierto nivel de conocimiento sobre cuáles son esos métodos de recolección de datos, de procesamiento de datos, de análisis de datos, entre otros. Que es que mi información es muy general, muy generalista, es para generalizar, entonces son métodos más cuantitativos. Que es que mi conocimiento es para poder interpretar, comprender un proceso social, un proceso humano, entonces ya son métodos cualitativos. Que yo lo que voy a hacer es analizar el contenido en las redes sociales, entonces esos son métodos cualitativos. Que yo lo que voy a hacer es cuantificar cuántas personas, Bueno, ¿sí ves? Hay que tener cierto conocimiento sobre metodología, pero eso viene mucho después. Eso viene después de haber leído, de haber estudiado, de haber formulado problemas, hipótesis, para poder ahora sí darle sentido a la metodología. Vamos a ver entonces qué se hace después. Cuando ya sabemos que hay unos métodos que pueden servir para encontrar ese conocimiento, lo que debemos hacer es proponer los experimentos, diseñar esos experimentos, diseñar cómo voy a recolectar esos datos, cómo voy a mover las variables, cómo voy a escuchar a las personas, mediante qué método, en qué momentos, en qué tiempo, de qué manera. De una manera organizadita, desde antes se organiza, se diseña, se planifica para poderlo ejecutar ordenadamente. Luego del diseño experimental se hacen los experimentos. Cuando se puede experimentar, no podemos decir que siempre hay experimentos porque hay cosas que no se pueden experimentar, simplemente hay fenómenos, sucesos, acontecimientos que simplemente podemos ver, observar, medir, interpretar, comprender, escuchar, pero que no se pueden llamar como experimentos. Pero pues tú ya me estás entendiendo el mensaje. Después de diseñar la forma como voy a recolectar, analizar y procesar los datos, pues procedo a hacerlo, lo que llamaríamos un experimento. Y cuando ya se hace ese experimento, entonces podemos pasar a las conclusiones. Y vamos a ver en las conclusiones algo muy interesante. Y es que las conclusiones primero nos dicen si se responde o no a la pregunta de investigación. Si con el experimento, después de todo este proceso, pude encontrar ese conocimiento que responde a esa pregunta de investigación que formulé cuando dije que no tenía un conocimiento. Mira que se cerró súper interesante ahí. Y también se puede decir si se comprueba, se refuta o qué pasó con la hipótesis. Si es aceptada, si es nula o qué. Y ya con eso podemos concluir muy fácilmente. Y hasta aquí sería un proceso de investigación, digamos que muy sencillo, muy fácil de ver. Cuando yo comprendí este proceso con estos bloques, me encantó. Por eso quise hacer un video como este. Yo podría haber hecho el típico video de el método de investigación es primero la observación, luego la pregunta, luego la hipótesis, luego el experimento. Pero no sé, me gusta mucho más verlo de esta manera, ver los elementos que hay implícitos aquí, ver ese paso a paso que debemos seguir, porque cuando no seguimos este proceso,
ahí es donde empiezan a salir errores. Te lo confieso, cuando yo entré al doctorado, yo no sabía muy bien qué es lo que se sabía sobre el tema. Yo creía que sabía mucho. Yo dije, no, eso, yo ya estaba proponiendo preguntas, diseños experimentales. Yo no tenía ni idea de la hipótesis, no sabía muy bien qué es lo que no se sabía. Y yo tenía elementos del proceso y yo decía, no, yo ya voy muy avanzado. Pero en realidad lo que tenía era una confusión muy grande sobre el tema. Cuando empecé realmente a seguir este proceso de primero ver qué se sabe y después de lo que se sabe ver qué es lo que no se sabe, cuál es la pregunta, para qué sirve y todo lo que te acabo de enseñar, mi proceso despegó y la verdad que como que ahorita sí como que ya como que parce, soy más investigador, como que tengo un pensamiento mucho más centrado. Los comentarios de mis tutores mejoraron muchísimo, ya no son comentarios como de que yo estaba muy perdido sin saber qué hacer, sino que como que ahorita sí como que ya ven que por fin pude comprender el tema y avanzar correctamente. Entonces, bueno, lo que te quería comentar en este video, una forma de ver el proceso científico aplica tanto para el inductivo-deductivo como para el hipotético, porque ambos arrancan por la observación del conocimiento que ya se tiene. Entonces, una forma de ver que tanto el inductivo-deductivo como el hipotético-deductivo son la misma vaina. Observo primero conceptos y teorías y a través de esos conceptos y teorías genero preguntas, hipótesis, experimentos, conclusiones, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado el video. Como siempre y de todo corazón, te deseo muchísimo conocimiento de valor. ¿Qué significa esto? Significa que deseo que en tus investigaciones encuentres ese conocimiento que te hace falta y que sea valioso, que te sirva para tu tesis, para tu proyecto, para tu trabajo, para tu vida, para que seas feliz, para que puedas decir, por fin voy a acabar, me voy a graduar, voy a publicar ese artículo, voy a ganar plata, voy a crear mi empresa, voy a hacer de todo, porque por fin encontraste ese conocimiento de valor. Y eso es lo que deseo para ti, que lo encuentres y muy pronto. Nos vemos en la próxima y bueno, chao, que estés bien.